Antes de continuar te invito a que te suscribas y actives la campanita para que recibas todas las notificaciones y no te pierdas ninguno de mis videos. Gracias por escuchar. Comenzamos. Historia 1. El espíritu dijo llamarse madre. Nunca olvides esta frase: una vez que un espíritu te llama hijo, ya no estás solo, ni siquiera en tu propia mente. Todo empezó con una publicación en un viejo foro que ya ni existe. El usuario se hacía llamar Obsburnlate y su historia fue tan perturbadora que el hilo fue eliminado a las pocas horas. Yo la guardé. La imprimí. Porque algo en esa historia no me dejó dormir durante semanas. Él contaba que en 2009 encontró un tablero de Ouija escondido en la casa de su abuela recién fallecida. Estaba en el altillo, envuelto en una manta llena de pelos de gato y amarrado con una cuerda negra, como si alguien hubiera querido evitar que algo saliera de ahí. Pero no lo tiró. Así que una noche, sin nada mejor que hacer, bajó las luces, encendió una vela y colocó sus dedos sobre el puntero. No había nadie más en la habitación. A los 3 minutos, el puntero se movió solo. Lento. Como si algo estuviera estirando el tiempo. Se deslizó por las letras, pausado, deletreando. MADRE. Él preguntó en voz baja: ¿Eres mi madre? Y el puntero respondió: ahora sí. Se rió. Lo tomó como una broma. Pero esa fue la última noche en que durmió sin escuchar pasos descalzos sobre el techo. Así que empezó a grabar cada sesión. No para mostrarlo, sino para entender que estaba invocando. Porque lo que fuera que había contestado, no era humano. La siguiente noche, el tablero le dio una advertencia que nunca entendió del todo, hasta que fue demasiado tarde. La segunda noche fue peor. Empezó a las 3:17 de la mañana con un ruido seco en la cocina. Como si una silla hubiera sido arrastrada. Pero cuando fue a revisar, todo estaba en orden. Así que pensó que lo había soñado, hasta que volvió a su cuarto y encontró el tablero de la Ouija sobre su almohada, con el puntero encima de la letra M. Desde ese momento, las sesiones ya no eran algo que él iniciaba. Eran algo que ella continuaba. Sí, ella. El espíritu seguía llamándose madre, pero respondía con frases que no tenían sentido lógico. Frases como: tu cordón aún está húmedo. El vientre sigue abierto. No debiste salir de mí. Él grababa todo en casetes de cinta. Decía que lo digital no lo registraba bien, que las voces se cortaban o distorsionaban demasiado. Pero en cinta se oía clara. Su voz. La voz de madre. La describía como un susurro dulce, cálido, pero imposiblemente cercano, como si estuviera hablándole desde dentro del oído. En una de las grabaciones, mientras el puntero deletreaba palabras como alimentar, carne, volver, se escuchó en el fondo el llanto de un bebé. Así que pausó la grabación, retrocedió y volvió a escuchar. Y el llanto seguía allí. Revisó toda la casa. No había nadie. No había niños cerca. Pero esa noche soñó con una mujer que tenía la cara vendada, las manos llenas de sangre, y algo envuelto entre sus brazos que se movía como un animal recién nacido. Lo más extraño fue lo que esa mujer le dijo en el sueño, sin abrir la boca. Tú no moriste. ¿Eso fue un error? Vuelve a mí. Se despertó empapado en sudor. La Ouija estaba sobre su pecho. El puntero marcaba la palabra ciclo. Esa fue la primera noche en que sangró por la nariz. La segunda, le desaparecieron las uñas de los pies. ¿Y en la tercera? El tablero ya no necesitó preguntas. Solo escribía. Sin parar. Frases largas. Páginas enteras. Así que empezó a documentarlo todo. Tenía miedo, sí. Pero también curiosidad. Como si madre estuviera pegada a su mente, hablándole en silencio. Una noche antes de desaparecer, subió su último post al foro. Decía: la escucho incluso cuando duermo. Me llama desde dentro de las paredes. No puedo dejar de escribir lo que me dicta. Si estás leyendo esto, por favor, no digas su nombre en voz alta. Al día siguiente, su cuenta fue eliminada. Y las cintas, según un usuario anónimo que intentó contactarlo por privado, comenzaron a grabar solas.
La cuenta de Obsburnate nunca volvió a estar activa. Pero los archivos que dejó subidos, esos que algunos alcanzaron a descargar antes de que todo se borrara, siguen circulando en sitios ocultos de foros viejos y canales privados. En uno de ellos, alguien logró filtrar un fragmento de las cintas de casete. Se escucha su voz, temblorosa, diciendo: no sé si esto lo está escribiendo mi mano o la suya. Cuando parpadeo, ya hay frases en la pared. Hoy la encontré escrita en mi piel, con uñas, desde el cuello hasta el ombligo. No fuiste parido. Fuiste devuelto. Lo aterrador no era solo lo que decía, sino cómo lo decía. Su voz sonaba, doble. Como si alguien más la repitiera en sincronía. Un eco humano y algo más. Algo impreciso, como el murmullo de un animal que aprendió a hablar. Así que varios usuarios empezaron a investigarlo. Intentaron rastrear su IP. Buscar su nombre real. Ver si alguien lo conocía. Pero no había registros. Ni en escuelas. Ni en hospitales. Ni en redes sociales. La única pista concreta fue una dirección postal que apareció escrita en una de las cintas. Un investigador aficionado fue hasta allí. Era una casa abandonada, cerrada con madera podrida y grafitis viejos en las ventanas. Pero en el centro del piso principal había un tablero de ouija clavado con clavos oxidados sobre una cuna quemada. Y debajo, pintado con sangre seca, solo una palabra: Mad. La historia debió terminar ahí. Pero no terminó. Semanas después, uno de los usuarios que había transcrito las grabaciones subió un video. Duraba solo 44 segundos. Su rostro estaba cubierto con vendas manchadas. Solo dijo esto: desde que escribí su nombre, me habla. Desde que grabé su voz, me canta. Desde que soñé con su vientre, lo extraño. Ella me está gestando de nuevo. Pero esta vez, desde la muerte. Y cortó la transmisión. Su cuenta desapareció a las pocas horas. Desde entonces, quienes leen la historia completa o pronuncian el nombre madre durante la madrugada aseguran que comienzan a soñar con ella. Una figura cubierta por un velo, sosteniendo un cuerpo deforme entre sus brazos, repitiendo con ternura nauseabunda: vuelve a mi vientre. No terminaste de nacer. ¿Quieres saber lo más extraño? Algunas de esas personas aseguran despertar con rasguños en el abdomen. O escuchan una voz femenina que les habla desde el closet. Otros no despiertan jamás. La historia fue borrada del foro original. El usuario fue olvidado. Pero cada cierto tiempo, alguien vuelve a subir las cintas. Y cuando las escuchas, si pones suficiente volumen, puedes oír cómo, en los últimos 5 segundos, la voz de madre ya no te habla a ti, sino que te está llamando por tu nombre. Historia 2. Ella nos dijo que vendría por la persona más débil. Nunca nos dijo su nombre. Solo advirtió que vendría por la persona más débil. Al final, cumplió su palabra, pero no sabíamos quién de nosotros era hasta que ya era demasiado tarde. Todo comenzó en septiembre de 2016. En una reunión cualquiera, de esas donde ya no hay mucho de qué hablar y el silencio se llena con ideas estúpidas. Éramos 5. 2 velas, una botella de ron a medio acabar y un tablero de ouija que uno de nosotros, Adrián, trajo desde la casa de su tía abuela, muerta hace poco en circunstancias raras. Dijo que la encontró debajo de la cama, envuelto en una sábana mojada. Pero no nos importó. Así que limpiamos la mesa, colocamos el tablero, nos dimos las manos y comenzamos a preguntar. Nada. Silencio. Vino barato. Risas. Hasta que preguntamos: ¿hay alguien aquí con nosotros? El puntero se movió. Lento. Tembloroso. Sí. Se nos heló la sangre, pero Adrián insistió. ¿Cómo te llamas? El puntero se desvió. Eneo. ¿No qué? No puedes decirlo, no lo tienes, no lo quieres. La respuesta llegó en una frase completa, que se formó en apenas 20 segundos. No es importante. Solo vine por el más débil. Nos miramos. Nadie dijo nada. Así que seguimos. El aire se puso espeso. Olía a humedad rancia. A tierra de cementerio.
Una vela parpadeó. Y en ese instante, Diego, el más callado del grupo, se paró de golpe y dijo que le dolía la cabeza. Nos reímos nerviosos. Pero cuando se fue al baño, no volvió. Estuvimos 5 minutos esperándolo. Luego 10. Pero el sonido del grifo abierto, constante, nos empezó a inquietar. Así que fui a buscarlo. La puerta del baño estaba entreabierta. El espejo tenía marcas de dedos. Pero no había vapor. Ni agua. Ni Diego. Lo llamamos. Revisamos toda la casa. Las ventanas cerradas. La puerta principal con seguro. Pero él no estaba. Desapareció como si se hubiese disuelto en el aire. Regresamos a la sala, alterados, y vimos que el puntero de la ouija se había movido solo. Había escrito otra frase. Ahora está en mí. La vela izquierda estaba apagada. El aire se había vuelto más frío. Adrián dijo que era una broma. Que Diego quería asustarnos. Pero a los 15 minutos, su teléfono sonó. Era un número desconocido. Contestó. Y lo que se escuchó fue un llanto. Un llanto que no era humano. Largo. Asfixiado. Pegajoso. Como si viniera del fondo de un cuerpo lleno de líquido. Así que colgó de inmediato. Intentamos reír otra vez. Pero esta vez nadie pudo. Esa noche ninguno durmió. Y al día siguiente, recibimos un mensaje desde el número de Diego. Solo decía: está debajo de mi piel. No soy yo. Intentamos rastrear la ubicación. Nada. La línea fue dada de baja 1 hora después. Pasaron días. Y lo más extraño fue que todos, los 4 que quedamos, comenzamos a tener los mismos sueños. Una figura alta, sin rostro, cubierta por un velo mojado, caminando hacia nosotros por un pasillo sin fin, susurrando en voz rota. El más débil, nunca fue uno solo. Yo despertaba empapado en sudor. Mario tenía migrañas tan intensas que sangraba por la nariz. Lucía perdió la voz durante 2 semanas. Y Adrián comenzó a escribir cosas raras sin darse cuenta. Frases en las paredes. En los espejos. En su propio brazo con un compás escolar. Siempre lo mismo. Ella ya está dentro. Una noche, volvimos a jugar. No sabíamos qué más hacer. Pero esta vez, no hicimos preguntas. Solo pusimos los dedos sobre el puntero y esperamos. La tabla empezó a moverse como si alguien empujara desde abajo. Las letras formaron un mensaje que no quisimos entender al principio. No busquen al débil. Él ya los encontró a ustedes. Esa fue la última noche que estuvimos todos juntos. Después de ese mensaje, el tablero empezó a temblar sobre la mesa, sin que nadie lo tocara. Pero lo más aterrador fue el sonido. Un crujido bajo la casa. Como si algo arrastrara sus huesos por dentro de las paredes. Así que salimos corriendo. Dejamos la ouija ahí. Cerramos la puerta y no volvimos jamás. O eso creímos. Pasaron 2 semanas. Lucía desapareció. Salió de su casa para ir a trabajar. Nunca llegó. No encontraron su bolso, ni su teléfono, ni siquiera sus huellas. Solo una cosa quedó en su cama. Una hoja de papel escrita con letra infantil que decía: gracias por cederme otra madre. El grupo se desmoronó. Mario se internó en una clínica. Lo encontraron hablándole a una pared vacía, repitiendo una frase cada vez más fuerte. No soy el más débil, no soy el más débil, no soy el más débil. Hasta que se arrancó las uñas con los dientes. Cuando lo sedaron, encontraron grabada en su pecho una palabra, como si la hubiera rascado dormido con algo punzante. Elegido. Adrián desapareció después. Su familia dijo que no hubo señales de entrada forzada. Solo encontraron la ouija sobre su escritorio, pero no la misma. Era otra. Hecha con cartón viejo, recortada a mano, y con símbolos que no estaban en ningún idioma. Abajo, una frase escrita con sangre seca. Falta uno. Yo soy ese uno. Desde hace semanas escucho pasos cuando me acuesto. La tabla vuelve a aparecer en distintos lugares de la casa. La última vez, estaba en el refrigerador, entre la carne cruda, con el puntero girando solo en círculos.
He dormido con las luces encendidas. He sellado puertas. He dejado de hablar con la gente. Pero nada la detiene. Anoche, recibí un mensaje. Un video. Cámara temblorosa. Mala calidad. Mostraba un rostro cubierto con una tela sucia, sentado en posición fetal en una esquina. De fondo, una voz repetía sin cesar. Los débiles no mueren. Los débiles me abren la puerta. Y luego, algo más. Un detalle que no me deja respirar. Sobre la pared del video, escrita con carbón, la dirección de mi casa. Con fecha y hora. Hoy. A medianoche. No pienso correr. No pienso gritar. Ya sé lo que es. No vino por el más débil. Vino por el último. Historia 3. Jugamos la ouija en la casa donde desapareció una familia. Nunca encontramos cuerpos, solo marcas de uñas en el piso, como si alguien hubiera intentado quedarse aferrado a este mundo. Esto no es una historia inventada. Está publicada en un hilo que desapareció a los pocos días, archivada en una web antigua por un usuario anónimo que firmaba con las siglas RV. Contaba que en 2012, cuando tenía 19 años, él y 3 amigos decidieron grabar un video urbex en una casa abandonada al borde de la carretera vieja de Chapultepec, donde, según el registro público, una familia entera se desvaneció sin dejar rastro en 1998. Pero no era solo una leyenda urbana. Había fotos de archivo. Una pareja y 2 hijos pequeños. Los vecinos escucharon gritos. Luego silencio. Cuando entraron, no había sangre, no había señales de lucha. Solo una nota en el refrigerador, escrita con tinta corrida. No debimos hablar con ella. RV y sus amigos, Alan, Marcos y Sofía, entraron por la parte trasera. Así que montaron cámaras con visión nocturna, linternas, y una ouija vieja que habían encontrado en una tienda de objetos esotéricos. La intención era hacer una sesión corta, grabar algo paranormal falso y editarlo. Pero en cuanto colocaron el tablero sobre el piso, algo cambió. La temperatura bajó de golpe. Una lámpara estalló sola. Y lo más perturbador, una de las cámaras, la que apuntaba al pasillo, comenzó a grabar sola, aunque nadie la había encendido aún. Ellos lo ignoraron. ¿Empezaron el ritual? Primera pregunta. ¿Hay alguien aquí? Respuesta inmediata. Sí. Segunda pregunta. ¿Quién eres? El puntero giró 3 veces, luego se deslizó lentamente. La que está abajo. Y desde el sótano, se oyó el primer golpe. La que está abajo. No era una frase al azar. Era una advertencia. Una declaración. Una maldición silenciosa que apenas comenzaba. El golpe desde el sótano fue seco, como un puñetazo contra cemento. Marco soltó una carcajada nerviosa y dijo: «Debe ser una rata gigante». Pero ninguno se rió. La ouija seguía en medio de ellos, con el puntero quieto, como si esperara algo. Sofía, aún con la mano temblando, preguntó: ¿Estás sola? Y esta vez, el puntero no se movió. La cámara del pasillo parpadeó. Luego vino el segundo golpe. Más fuerte. Más cercano. RV narró que sentía una opresión en el pecho, como si el aire se volviera más espeso. Alan apuntó su linterna hacia la puerta que llevaba al sótano. Estaba entornada. No la habían tocado. No debía estar abierta. Y en el marco de esa puerta, vieron algo. Una sombra alargada. Delgada. Inmóvil. Sin forma humana, pero tampoco completamente ajena. Como si la oscuridad tuviera rostro. Sofía gritó. El puntero de la ouija voló por los aires, como si algo lo hubiera arrojado. Y justo en ese instante, todas las cámaras se apagaron al mismo tiempo. Corrieron. Bajaron por el pasillo de regreso a la entrada trasera. Pero la puerta ya no estaba. No que estuviera cerrada. No. Simplemente no estaba. Solo una pared lisa. Sin manija. Sin marco. Como si la casa se hubiera reconfigurado sola. Como si ya supiera que ellos no debían salir. Marcos entró en pánico. Golpeaba la pared, llorando.
Alan buscaba una ventana, pero todo estaba sellado. RV intentó encender su cámara. La pantalla, al prenderse, no mostraba el interior de la casa. Mostraba un video viejo. El video de una familia desayunando. La misma familia desaparecida. Solo que había algo raro en el video. Ninguno de ellos parpadeaba. Y la cámara parecía estar dentro de la nevera. Como si alguien, o algo, los estuviera observando desde adentro. De fondo, un susurro, claro y directo. Uno por uno. ¿Todos bajarán? Alan fue el primero en correr hacia el sótano. Prefiero enfrentar lo que sea, antes que quedarme atrapado aquí. La linterna que llevaba se apagó cuando pisó el primer escalón. Y lo último que escucharon fue su grito. Que no parecía ser de él. Parecía un eco, distorsionado, grave, como una voz vieja usando su garganta. RV bajó detrás de él. Pero ya no había escaleras. Solo un abismo. Y una figura al fondo. Una figura blanca. Con brazos larguísimos. De pie, inmóvil, pero con la cabeza girada hacia arriba. Mirándolo. No volvió. Y lo que pasó después, no tiene una explicación lógica. Ni siquiera ahora, 9 años después, puedo decir con certeza si todo fue real o una alucinación colectiva. Pero las marcas quedaron. En el cuerpo. En la memoria. Y en lo más profundo de nuestras noches, donde a veces ella vuelve a hablarnos en sueños. Esa noche, Diego tardó demasiado en regresar. Pensamos que estaba bromeando, escondido detrás de una puerta o en el pasillo para asustarnos. Adrián fue a buscarlo con su celular encendido, grabando para TikTok, riéndose. Pero su risa no duró mucho. Regresó pálido, con los ojos hundidos como si hubiera visto a la muerte misma. Lo único que dijo fue: no está. Pero el espejo del baño está todo rayado. Como si alguien hubiera escrito desde dentro del cristal. Nos apresuramos a mirar. Y sí, ahí estaban. No eran palabras normales. ¿Era algo más? Como garabatos torcidos, marcas trazadas con uñas, y una frase en el centro, clara, escrita en vaho seco. Ya está conmigo. Después de eso, la ouija se movió sola. Las velas se apagaron. El puntero giró violentamente, como si algo lo empujara. Salimos corriendo del departamento. Dejamos todo, el tablero, las copas, incluso los celulares. Solo queríamos alejarnos de ahí. Esa misma madrugada, la policía encontró a Diego en una obra abandonada, a más de 12 cuadras del lugar. Caminaba descalzo, la mirada perdida, cubierto de tierra y sangre seca en los brazos. Cuando intentaron detenerlo, gritó con una voz que no era la suya. No pueden quitármela. Ella vino por mí. Lo internaron. Diagnóstico, brote psicótico agudo. Pero jamás volvió a hablar. Desde entonces, Diego está en un hospital psiquiátrico, encerrado en una habitación acolchada. Sus padres no permiten visitas. Y cuando logramos ver su expediente médico, lo único extraño que encontramos fue una nota en la sección de observaciones que decía: paciente insiste todas las noches en dibujar un símbolo con su sangre. El mismo símbolo que aparece en la tabla ouija entregada por los amigos. Después de eso, cada uno de nosotros empezó a vivir cosas que no quiero detallar. No porque no quiera, sino porque es peligroso contarlas. Cosas que nos fueron desmoronando. Pesadillas compartidas. Ruidos en casa. Presencias que nos observan. La misma voz repitiendo en susurros cada noche. No era el más débil. El más débil aún está por caer. Uno se quitó la vida. Otro desapareció sin dejar rastro. Adrián está desaparecido desde hace 6 meses. Solo quedo yo. Y cada día me convenzo más de que ese más débil soy yo. Porque la ouija no era un juego. Era un trato. Y nadie rompe un trato con ella. Solo se retrasa lo inevitable. Solo se sobrevive hasta que ella regresa. Y esta vez ya no vendrá por el más débil. Vendrá por el que quedó. Historia 4. Lo que sea que poseyó a mi amigo, aún vive en su casa. Aún tengo el audio. Se escucha su voz, pero no es él. Lo grabamos la noche que todo empezó,
y cada vez que lo reproduzco, hay algo nuevo en la grabación. Esto no es una historia para entretener. Es más una advertencia. Mi amigo Elías desapareció hace 6 meses y nadie ha vuelto a entrar a su casa desde entonces. Yo estuve ahí la última noche, cuando abrió el tablero de Ouija y algo lo atravesó. No fue como en las películas. Fue peor. Fue real. Todo comenzó cuando encontró ese tablero dentro de una caja vieja en el desván de su abuela fallecida. Estaba envuelto en tela negra, con símbolos tallados que parecían quemados en la madera. Yo le dije que lo tirara, pero él estaba obsesionado con grabar algo paranormal para su canal. Así que lo convencí de hacerlo en mi casa. Pero justo esa noche hubo un corte de luz, así que decidimos grabarlo en la suya, en su sótano. La sesión fue breve. Demasiado. El puntero se movió sin que nadie lo tocara, formando solo 3 letras, V y E. Luego se detuvo. Creímos que era una broma. Pero las luces parpadearon. El audio de la cámara se distorsionó. Y cuando le pregunté a Elías si estaba bien, me miró, pero no era su mirada. Dijo una frase que ninguno de nosotros pudo olvidar: ya no me llamo Elías. No pudimos apagar la cámara. Ni salir del sótano. Y lo que vimos cuando revisamos el video no coincidía con lo que habíamos vivido. No pudimos apagar la cámara. Ni salir del sótano. La puerta estaba abierta, pero era como si algo invisible nos sujetara. Elías, o lo que sea que estaba dentro de él, se quedó inmóvil frente al tablero, mirando el suelo con la cabeza inclinada. Respiraba tan fuerte que parecía un gruñido. Le hablé, lo toqué, le grité, nada. Entonces me acerqué a la cámara para apagarla, pero el botón no respondía. Ni el celular, ni las luces. Era como si el sótano hubiera sido aislado de la realidad. Fue cuando todo se volvió completamente anormal. En la cámara, que aún grababa, el rostro de Elías empezó a distorsionarse. No era solo una falla visual. Lo que vi no era humano. Su piel parecía cambiar de textura, como si estuviera cubierta de algo viscoso que se arrastraba debajo de la piel. Sus ojos se volvieron negros. Completamente. Y aunque él no decía nada, la cámara empezó a captar una voz femenina, lejana, susurrante, que decía: «Él ya no está. Él ya no está». Me asusté. Grité su nombre y traté de sacudirlo, hasta que de pronto levantó la cabeza bruscamente y sonrió. Pero no era su sonrisa. Su boca era demasiado ancha, como si la piel se hubiese rasgado en las comisuras. Y esa voz que antes parecía un susurro, ahora se escuchaba desde su boca. «Tú también verás», me dijo. Pero no movió los labios. Fue ahí que escuché una especie de campanilla. Un tintineo metálico que venía del tablero. En la grabación que aún conservo, ese sonido se escucha muy claro, como si lo tuviera pegado al oído. Entonces, todo se volvió negro. Literalmente. La cámara grabó una oscuridad absoluta durante exactamente 66 segundos. Cuando volvió la imagen, yo ya estaba solo en el sótano. Elías había desaparecido. Lo busqué por toda la casa, grité, abrí las puertas, rompí cosas. No estaba. Pero la cámara seguía grabando. Y cuando intenté detenerla, por fin el botón respondió. Me fui de esa casa con el alma en un hilo. No volví a entrar desde entonces. Pero al revisar el video en casa, fue cuando todo se volvió más enfermo. Había detalles que no estaban ahí cuando lo vivimos. En el fondo de la imagen, al lado del tablero, apareció una figura alta, delgada, sin rostro, que se quedaba quieta. Solo se movía entre parpadeos de estática. Cada vez más cerca. La figura parecía vestida con ropa antigua, como de otra época. La última vez que aparece, está justo detrás de Elías, y después, desaparece junto con él. La policía no me creyó. Pero la cámara sigue encendiéndose sola cada noche, y reproduce el video, aunque lo borre. Aunque desconecte todo. No sé cuánto tiempo estuve inconsciente, pero desperté con un dolor punzante en la cabeza y la radio sonando a todo volumen. No música, no estática, sino susurros. Cientos de voces hablaban al mismo tiempo. Algunas rezaban. Otras gritaban mi nombre. Y otras reían.
La habitación estaba sumida en una oscuridad densa, como si la noche se hubiera apoderado del interior de la casa. La luz del foco del techo parpadeaba, lanzando destellos intermitentes que apenas me permitían ver. La radio seguía encendida, pero el dial giraba solo, como si algo invisible lo controlara. Cada estación parecía tener una voz diferente. Una historia distinta. Un muerto más. Intenté apagarla, pero cada vez que lo hacía, volvía a encenderse sola. Y con más fuerza. Más volumen. Más rabia. Empezó a salir humo del aparato y un hedor a carne quemada se esparció por toda la sala. En medio del humo, vi algo imposible, una figura alta y delgada, hecha de sombras, saliendo desde la misma radio. No tenía rostro, pero su cabeza giraba, como buscando algo o a alguien. Entonces, lo escuché claro. Una voz familiar. La de mi hermano muerto. ¿Por qué no me respondiste? Yo también estaba atrapado en la frecuencia. Mi corazón se paralizó. Quise gritar, pero mi cuerpo no reaccionaba. La figura se acercó a mí, lentamente, y en cada paso que daba, el suelo crujía como si cientos de radios fueran aplastadas bajo sus pies. Las paredes se llenaron de zumbidos, como si todas las frecuencias del mundo se hubieran mezclado en ese preciso instante. La figura me tocó la frente. Sentí un calor insoportable. Y de pronto, vi todo. Vi almas atrapadas en ondas de radio. Voces sin cuerpo. Gente que murió mientras hablaba por walkie-talkies, locutores fallecidos al aire, operadores que desaparecieron en transmisiones nocturnas. Todos gritaban, todos buscaban una salida. Y todos estaban conectados a esa radio maldita. Cuando abrí los ojos otra vez, estaba solo. Pero algo había cambiado. Desde ese día, la radio no se apaga. A veces habla sola, a veces me llama por mi nombre. He intentado destruirla, enterrarla, regalarla. Siempre vuelve. Y cada vez que lo hace, una nueva voz aparece en su frecuencia. Una nueva historia. Un nuevo muerto. Y ahora, mientras escribo esto, escucho como alguien más está hablando por ella. No sé quién es, pero está pidiendo ayuda. Tal vez seas tú el próximo que la escuche. O tal vez, ya la tienes en tu casa. Y aún no se ha encendido. Pero lo hará. Y cuando lo haga, no la apagues. Porque ellos no quieren quedarse callados nunca más.